Mire, la palabra está en Mateo 18, una palabra muy conocida. 18, 19. Por eso que le digo, los que no se colocan de acuerdo o que siempre están solos, esta palabra no le va a gustar mucho. Amén, está escrita ahí. Dice, otra vez digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y si ponemos el 20 también, mi hermano Raúlito. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El poder del acuerdo, es como lógico, ¿cierto? El nombre del mensaje. Es que en el acuerdo hay un poder tremendo. En el acuerdo todas las cosas son más fáciles. En el mismo hogar, cuando un matrimonio, ¿no es cierto?, se pone de acuerdo, es más fácil, es más llevadero el matrimonio, ¿cierto? Pero cuando estamos en desacuerdo, se transforma en un tormento. Y eso es así, es verdad. Hoy en día es muy difícil llegar a acuerdos, porque el carácter del hombre en este tiempo es individualista, ¿ya? Es muy individualista. Y cada uno quiere surgir por su propia cuenta y cada uno no le toma el parecer a nadie. Y todo esto del individualismo, mire, afloró mucho más con este asunto de la pandemia. Incluso nuestros niños se han hecho individualistas porque se meten solamente en el computador, en todas esas cosas, y ya nadie los saca de la casa y están ahí todo el día. Se han convertido en personas individualistas. Pero nosotros como iglesia, como pueblo del Señor, no podemos ser así. Amén. Dice, mire, ¿qué es un acuerdo? No sé si alguien puede decirme qué es lo que es un acuerdo para ustedes. Amén. ¿Alguien más tiene alguna idea de acuerdo? Bien. Mire, acuerdo es sinónimo también de pacto. ¿Ah? Es sinónimo de pacto. Si usted lo busca también en la Biblia y usted busca acuerdo, no va a salir la palabra acuerdo, va a salir el sinónimo que es pacto. Y Dios es un Dios de acuerdos o de pacto. ¿Ya? Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas o grupos para cumplir con ciertas obligaciones expresadas entre sí. Es una definición bien simple, bien sencilla, ¿no es cierto? Es un acuerdo entre dos o más personas o grupos para cumplir con ciertas obligaciones expresadas entre sí, ¿no es cierto? Con un mismo objetivo, con una misma, ¿no es cierto?, alineación, con un mismo propósito, ¿no es cierto? Es un acuerdo. Mire, quiero llevarlo más o menos a lo que ha sido la historia en la Biblia con respecto a los pactos. No me voy a meter en los pactos, en qué consiste el pacto, sino que en lo que superficialmente, ¿por qué son tan importantes los pactos para el Señor? Mire, son de mucha importancia los dos clases de pactos bíblicos entre Dios y el hombre. Hay dos tipos de pactos, hay muchos más, pero no es cierto que no se cuentan, pero son los más importantes, son el pacto unilateral, en que es el pacto que Dios hizo con Abraham. Y eso se encuentra en Génesis 12, versículos 1 al 3. Raulito, por favor, mira, va a ser más o menos lo más para que podamos entender algunas cosas.
Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. El 2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ese es el pacto que Dios le dijo. O sea, Dios llegó y le habló a Abraham, que era un hombre inconverso, ¿no es cierto? Un hombre que estaba en Mesopotamia, un hombre que no tenía tal vez conocimiento, nada de Dios. Pero Dios lo llamó y le dijo todo esto y no esperó ninguna respuesta de Abraham, sino que él dijera sí. ¿Ah? Abraham no pudo decirle, mira, sí, yo voy para allá si tú me das esto, si tú me das lo otro, si tú me llevas, no sé, pues me colocas un avión, una limusina, no sé, para yo irme tranquilo o irme cómodo, porque son muchos kilómetros los que voy a tener que recorrer de aquí a donde tú quieres llevarme. Nada. Entonces él dice que llegó y partió. Ese es un pacto unilateral, un acuerdo unilateral, porque solamente Dios habló y solamente Dios pactó. Y tenemos el otro pacto unilateral, que es el nuevo pacto. Está en Jeremías 31 al 34, Raulito. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el nuevo pacto que tuvo que hacerlo Dios y que es unilateral, ¿no es cierto? En que Él vio que el pacto antiguo, el pacto mosaico, fallaron, ¿no es cierto? Le dio una serie de leyes al pueblo de Israel y el pueblo de Israel no lo cumplió, ¿no es cierto? Le dio una serie de mandamientos, de leyes, están las leyes ceremoniales, las leyes rituales, ¿no es cierto? Todo eso en el pacto de mosaico, pero el pueblo no respondió como Dios quería, ¿no es cierto? No cumplió con las órdenes que Dios le dijo. Entonces Dios tuvo que hacer un nuevo pacto, que es este pacto, el nuevo pacto, que es el que estamos viviendo hoy día, que es el pacto de la gracia, el acuerdo de la gracia, donde Cristo vino y murió y llevó todos nuestros pecados, ¿no es cierto? Porque los pactos de Dios para nosotros son para bendecir a su pueblo. Todos los pactos que Dios ha hecho con el hombre son para bendecirlo. El pacto de Abraham iba a bendecir a Abraham y también lo iba a hacer una nación poderosa, una nación grande, ¿no es cierto? Y dijo que en él iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. O sea, todo para bendecir a la humanidad. Esos son los pactos de Dios. Dios nos ama grandemente y Dios siempre ha querido pactar con el hombre. Siempre ha querido que el hombre sea bendecido por nosotros. Y tenemos el pacto mutuos, que es el pacto mosaico. En este pacto también Dios ahí interactuó con el hombre, ¿no es cierto? Le dijo, yo quiero que ustedes me obedezcan. Y el pueblo dijo, sí, Señor, lo vamos a hacer. Pero mire, déjeme volver un poquito atrás. Dice, de acuerdo a los pactos unilaterales, estos pactos o acuerdos dependen solo de la fidelidad de Dios, mire. Los pactos unilaterales como el que estamos viviendo hoy día, el pacto ¿no es cierto?, el nuevo pacto, dependen de la fidelidad de Dios.
No sé si usted se ha dado cuenta, pero cantamos la alabanza, Dios ha sido fiel. Su fidelidad sigue persiguiéndome. Es impresionante. Yo digo, Señor, que tu fidelidad nunca sea parte de mi vida. Estos pactos, ¿no es cierto?, o acuerdos dependen solo de la fidelidad de Dios para su cumplimiento final. Mientras que estos pactos son incondicionales y son eternos, en su continuación se requiere fe obediente para experimentar personalmente los beneficios de estos pactos. Eso es lo que el Señor requiere de nosotros, fe y obediencia para experimentar todos los beneficios que el Señor da de estos pactos. El beneficio del pacto, ¿no es cierto?, del nuevo pacto, es que el Señor perdonó todos nuestros pecados, que el Señor quitó todas nuestras maldiciones y que el Señor nos volvió a dar toda autoridad y todo poder que habíamos perdido, ¿no es cierto?, en Edén. Ese es el pacto que estamos viviendo hoy día. Ese es el acuerdo que Dios hizo unilateralmente. Dijo, con esto lo voy a bendecir. Y ya mi palabra no va a estar más en piedra escrita, sino que la voy a escribir en su corazón, en su mente. No habrá necesidad de que nadie nos enseñe, porque si yo doblo mis rodillas y le digo, Espíritu Santo, enséñame, esto no lo entiendo, y entro en una meditación, en una intimidad con el Padre me va a revelar su palabra. Y después, como está diciendo bien los pactos mutuos, que son pactos en que intervienen tanto, son de a dos, entre el hombre y Dios. Y eso, Raulito, está en Éxodo 19, del versículo 5 al 8, por favor. Prometo que hoy día va a ser mucho más corta la predicación. Lo que va a ser un milagro. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Mire lo que nos dice Dios. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Cuántos saben que la tierra toda es de Dios? Aunque el hombre ha querido, ¿no es cierto? Y dicen, todo esto es mío, y todo esto otro es mío, y todos estos países son míos, pero no saben que la tierra y todo es de Dios. El 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras de que Jehová le había mandado. 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Ese es el pacto en que es un pacto, mire, el pacto anterior es un pacto incondicional. ¿Ya? El pacto del nuevo pacto que estamos ahora nosotros, el nuevo acuerdo en que Cristo murió por nosotros, y el de Abraham, eran pactos incondicionales. O sea, Dios no nos puso ninguna condición, solo amarle. Pero este pacto, con el pacto mosaico, fue dado en el monte Sinaí. Este pacto dice, incluye la ley moral, la ley civil israelita y la ley ceremonial. Todo esto, y creo que son en total algo de 613 mandamientos que tiene el pueblo de Israel. Estos pactos requieren que las dos partes cumplan con ciertas condiciones para la continuación del mismo. ¿Ve? Este pacto era condicional. Ahí Dios le decía, tú haces lo bueno, yo te doy y te bendigo. Tú haces lo malo, vas a ser castigado. Ese era el condicional. Mire, y hay otros pactos, vamos a ir avanzando rápido, y hay otros pactos que han sido, ¿no es cierto?, entre hombres. Entre hombres. Y tenemos un pacto entre Abraham y Abimelech. Si tú puedes colocar, Raulito, Génesis 21, del 22 en adelante, vamos a leer unos 2 o 3 versículos nomás. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces. Mire, un hombre que era un rey mundano, se dio cuenta
de que Dios estaba con Abraham. El 23, Raulito. Ahora pues júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo con la tierra en donde has morado. 24. Y respondió Abraham y dijo, yo juraré. El 25. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo he oído hasta hoy. 27. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec e hicieron ambos pacto. Hicieron pacto. Pero mire, Abraham hizo un pacto con un hombre, Abimelec, que era, ¿no es cierto?, del príncipe, creo, de los filisteos. Hombres que siempre estuvieron en guerra con el pueblo del Señor. Pero él reconoció que Abraham era un siervo de Dios porque Dios lo bendecía en todo. Y mire, para que se haga un pacto, Abraham le dijo, pero esta queja tengo contra ti. Y Abimelec le dijo, lo voy a solucionar, yo no tenía idea, pero lo voy a solucionar porque eso es un pacto. Cuando estamos en la misma visión, cuando queremos tener un acuerdo concreto, no que de repente como nosotros muchas veces hacemos y decimos, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero al otro rato estamos cambiando toda nuestra postura y estamos invalidando lo que hemos hablado. Entonces aquí tenemos un pacto entre hombres, ¿no es cierto? Y es un pacto en que también como hombre la palabra vale. En nosotros la palabra tiene que valer. Tenemos varios pactos así, ¿no es cierto? De Isaac con Abimelec también, Jacob y Labán, cuando Jacob tuvo que trabajar no sé cuántos años más por su, ¿cierto? 14 años, fueron 14 años, porque 7 por primera y después por 7 más por la... Los acuerdos, dice, se logran cuando hay un objetivo común, cuando estamos alineados al mismo propósito. O sea, hay una visión y una misión en común. Pero me dice, muchas veces en nosotros no se cumple la palabra de Dios. Aquí hemos visto cómo esos acuerdos prosperaban. Los acuerdos que Dios hizo con nosotros, con el hombre, como Abraham y todo. Y fuimos viendo una serie de pactos, una serie de acuerdos. Pero la palabra del Señor nos muestra que si nosotros entramos en un acuerdo, entre dos nos ponemos de acuerdo en la iglesia y oramos por algo, por cualquier cosa, nos dice, el Padre que está en los cielos nos va a responder. ¿Y por qué no tenemos respuesta? Porque esa palabra no se produce, no produce el efecto que tiene que producir en nosotros. Yo le vengo preguntando hace un tiempo al Señor, ¿por qué esta palabra, Señor, no produce el efecto que tiene que producir en la iglesia? En el mensaje que el Señor me hizo por misericordia dar la vez anterior, de la armadura, sale que es diferente entre aprender un versículo y hacer que ese versículo sea vida en nosotros. Y muchas veces estamos acostumbrados a aprender los versículos, pero ese versículo nunca hizo nada en nuestra vida, porque no se hizo carne en nosotros. Pero ¿por qué nos hace carne en nosotros? Tiene que haber amén. Amén. ¿Sabe? También porque nosotros muchas veces no somos partidarios de hacer acuerdos. Muchas veces cuestionamos todo lo que es la palabra del Señor. Mire, Jesucristo se alineó cuando estuvo en la tierra y estuvo de acuerdo en todo con el Espíritu Santo. Una relación perfecta. ¿Se imagina usted que el Espíritu Santo le hubiera dicho, ¿sabes qué le dijo? Oye, Jesús, te voy a llevar al desierto. Y él le hubiera dicho, no me gusta el desierto, es muy feo, llévame para el sur, para allá, para Licanray, para esos lados. ¿De acuerdo? Y eso es lo que pasa en el pueblo del Señor, eso es lo que pasa en nuestras vidas.
Hermanos, no somos capaces de llegar a un acuerdo. ¿Por qué cree usted que hay tantas denominaciones? ¿Por qué cree que hay tantas iglesias con distintas denominaciones? Y muchas veces siendo todos hermanos, o sea, un hermano de aquí a otra denominación, y después nunca más nos saludamos ni nos miramos. Porque somos nosotros solamente. Porque no hemos entendido el poder del acuerdo. No hemos entendido que Dios quiere que seamos un pueblo de acuerdo. Dios quiere que nuestra hermana Elena con nuestra hermana Bernardita anden en acuerdo. Que nuestra hermana Magdalena con nuestra hermana Fresia estén en acuerdo. Que mi vida con la de mi hermano, no sé, el pastor Jorge. ¿Ah? Andemos en acuerdo, no cuestionemos, ¿sabes? Todo lo cuestionamos. Por eso no hay acuerdo, por eso es que el poder del Señor no se derrama en nuestras vidas. Mire, el capítulo 18 de Mateo habla solamente de diferencia. Llegaron los discípulos preguntándole a Jesús quién era el mayor en el reino de los cielos. Mire, de repente, como decía el pastor, los discípulos andaban, pero en otra, o sea, andaban puro dando jugo. ¿Ah? Y muchas veces nosotros, hermanos, estamos igual. Perdone que de repente sea tan franco, ¿sabes? Yo me cuestiono. Mire, yo le digo a mi esposa, yo me cuestiono, Dios me da palabras y son palabras fuertes. A mí me gustaría hablarle todo el tiempo del amor y que todo es bonito, hermano, tú me amas y yo te amo, pero no es todo eso. Tenemos que buscar de la presencia del Señor, tenemos que buscar por qué en la iglesia no se produce un acuerdo, por qué en la iglesia no hay unidad en el espíritu, por qué en la iglesia no estamos avanzando, todos somos iglesia, por qué no estamos en acuerdo. ¿Sabe usted que el desacuerdo hace que la iglesia retroceda, hace que la iglesia se estanque? No avanzamos en un acuerdo cuando hay desacuerdo. Mire, cuando en el pueblo del Señor, cuando Miriam, ¿no es cierto? Miriam, la hermana de Moisés, ¿no es cierto? Es que algunos le dicen María, pero es Miriam. Y Aarón no estaban de acuerdo como estaba haciendo las cosas Moisés. No estaban de acuerdo porque se había casado con una mujer cusita. Murmuraron, o sea, entraron en un desacuerdo. ¿Sabe lo que provocó eso? Que Miriam le diera lepra, que la apartaran más de una semana fuera del campamento, y eso hizo que el campamento no avanzara. Eso es lo que provoca un desacuerdo. Cuando nosotros no entramos en acuerdo, hacemos que la obra del Señor retroceda. No lo hemos entendido. Nosotros vivimos nuestra vida igual que el mundo, individualmente. Yo no me preocupo por el problema de mi hermano, no me preocupo por el problema de mi hermana, no estoy ni ahí con la enfermedad de mi hermana, no estoy ahí si mi hermano está en pecado para yo decirle, hermano, no puedes seguir en este pecado. Acuerdo. Hoy día tenemos que salir con una mentalidad de acuerdo, una mentalidad en que Dios es un Dios de acuerdos, es un Dios de pacto, hermano. ¿Sabe que esta palabra ha calado hondo mi corazón desde hace tiempo? Se la pasé al grupo que estamos ministrando, pero sabe, esta palabra es mucho más allá y yo sé que día tras día voy a seguir sacando mucho más de esta palabra porque Dios necesita que su pueblo vayamos entrando en acuerdo, en unión. Si yo entro en acuerdo con mi hermana Magdalena, y si con mi hermana Magdalena entramos en acuerdo con mi hermana Fresia, y con mi hermana Fresia y mi hermana Magdalena entramos con acuerdo con mi hermana Andrea, y así el pueblo de Dios vamos a entrar. Dios quiere que seamos un solo espíritu. Pero muchas veces todo lo cuestionamos. Todo lo cuestionamos, más fácil cuestionar. Y decimos, Señor, ¿por qué? He orado por mi hijo, he orado por mi hija y no tengo respuesta, Señor. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Los acuerdos se logran cuando hay un objetivo común, cuando estamos alineados al mismo propósito. Pero muchas veces en nosotros no se cumple la palabra de Dios porque
la mayoría de las veces no somos capaces de alcanzar acuerdo. Mire, porque siempre queremos imponer nuestros términos y lo que nosotros queremos. Y en lo espiritual muchas veces sucede lo mismo, porque llevamos años en los caminos del Señor, pero nunca hemos alcanzado una madurez en su palabra. Por eso el apóstol Pablo dijo a los corintios, mire, los corintios tenían este problema. 1 Corintios 3, del 1 al 4, Raulito. Mire, los corintios, si no es solamente en esta iglesia, no es solamente en la iglesia del lado, en los corintios también. Y tenían adelante al apóstol Pablo, tremendo apóstol, tremendo guía. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El 4, Raulito. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Mire la división que había. Es como que aquí dijeran, yo soy del apóstol Eduardo, no, yo soy del pastor Jorge, no, a mí me cae más bien el hermano, el pastor Andrés Ogaz, no, es más paleteado, él. Todo lo que se lo pido, todo lo que le pido me aguanta, todo. No me dice nunca nada. ¿Se da cuenta? No crecemos. Pablo vino después de un tiempo a Corinto y la iglesia estaba ahí. Él pensaba que iba a poder hablar como hombres espirituales de la grandeza del reino, de lo que nosotros debiéramos hablar continuamente. Pero estaban ahí pegados totalmente. Todavía estaban pegados ahí. O sea, todavía no se le podía dar legumbre, comida contundente, sino que había que seguir dándole leche. Esa es una de las causas por el cual no tenemos respuesta en el acuerdo. 2, no conocemos la palabra en su profundidad. Mateo 22, 29, Raulita. Entonces Jesús respondiendo les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Y yo creo que eso es algo muy fuerte, porque eso se los dijo a la religión de entonces, a los que supuestamente tenían que dirigir los destinos de una nación en cuanto a la parte espiritual. No conocemos la palabra, hermano, muchas veces. Porque si conociéramos la palabra, no nos daría miedo ir a orar por un enfermo, por una persona que tenga cáncer. No nos daría miedo ir afuera y luchar contra el enemigo. No nos daría miedo. Mire, hace un tiempo atrás, lo dije en la predicación pasada, hace 2 predicaciones, salimos a tomar Maipú cuando Maipú estaba todos los días en la crónica roja de los matinales. Y sabe, al instante, después que tomamos la comuna de Maipú, desapareció de la página roja. Pero sabe, para la tristeza mía, estos días nuevamente está volviendo a aparecer. Y es triste. Es triste, ¿sabe? Porque hemos tal vez dejado de orar, hemos descuidado la oración del acuerdo. Es lo que no estamos haciendo como iglesia. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestro país, por Chile, por todas las cosas que están pasando, por los niños en este tiempo, por los incendios forestales? ¿Cuánto estamos orando para que los incendios forestales y todas aquellas mentes enfermas que toma Satanás están produciendo esos incendios y destruyen nuestro país? ¿Cuánto estamos orando porque el narcotráfico no se siga tomando nuestro país? Hermanos, si esto es serio, el narcotráfico está avanzando muy fuertemente en nuestro país. Ya hay muchas áreas de nuestro país, de nuestro gobierno, en que están tomando el narcotráfico, en la fuerza aérea, en las fuerzas militares, en los gendarmes. Ayer pillaron no sé cuántos gendarmes.
Y así los puertos, el puerto de San Antonio es el mayor puerto donde pasa la mayor cantidad de droga que va dirigida a todo el mundo. Chile. ¿Qué estamos haciendo? Y esto es para todos, para mí y para todos. ¿Qué estamos haciendo si nuestra meta no es estar aquí entre cuatro paredes? El hermano Andrés decía en la predicación de la semana pasada, Dios nos dio la salvación. Pero tenemos que mirar con responsabilidad qué es lo que involucra todo el ser salvo por el Señor. Necesitamos entrar en acuerdo. ¿Sabe que cuando entramos en acuerdo los principados, las potestades empiezan a huir? Tenemos nosotros saber qué principado, le estoy preguntando al Señor estos días, qué principado, qué potestad es la que está operando en nuestro país. Los principados son los que operan en regiones extensas, en continentes, en países, en ciudades. Los gobernadores de las tinieblas son los que toman el control de los presidentes, de los líderes. Y las potestades son los ingenieros, los que manipulan, los que dicen esto es lo que vamos a hacer en este país. Ellos ven qué es lo que el pueblo, la gente, lo que más es fácil que caigan. Y ellos le dicen a los demás, ¿sabe? En este país hay que instaurar todo esto. Metemos, no sé, la parte sexual. Aquí hay que meter la depresión. Aquí hay que meter la violencia. Y en nuestro país está arraigada la violencia, la mortandad. Mire, el otro día un grupo de jóvenes en Concepción, en Talcahuano creo que fue, tuvieron un encuentro. Disputa de dos hermanos, creo, dos hermanos tuvieron un encuentro con otras personas, tuvieron una discusión y quedó ahí, no alcanzó a llegar a riña. Y las otras personas, los del grupo, no los hermanos, les juraron que los iban a matar o a dejar en estado vegetal. Y sabe, hicieron un chat y como son bien hombrecitos, juntaron 16 personas y lo amenazaron por los chats y le dijeron que lo iban a dejar en estado vegetal. Y adivinen cómo se llaman. ¿Qué nombre le pusieron? Se pusieron los hijos de Satanás. No es una casualidad, hermano, sino son los jóvenes. Es lo que está operando en la juventud. La violencia. En nuestro país está arraigado la violencia, el odio por el prójimo. Ya no hay amor por el prójimo, lo matan como si nada, como matar a un animal. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes como hijos de Dios y meternos en oración y decirle, Señor, ¿qué principado es el que está operando en mi país o en mi ciudad? Y meternos en un acuerdo y orar para que todo eso salga. Pero no lo hacemos porque estamos en otra. Estamos en otra. Muchos tienen miedo de enfrascarse en una guerra a ese nivel. Pero sabe, hermano, lo mejor, lo más glorioso está meterse en una guerra a ese nivel. A ese nivel. Yo le pido todos los días al Señor que me revele cuál es el principado que está operando para irme en contra de él. Para irme en contra de él. Porque la palabra dice, antes de este versículo, el 18 dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermanos, no podemos salir con un mensaje de aquí y llegar a nuestra casa como si nada. Lo dije la vez pasada, cuando nosotros nos empezamos a acostumbrar a todas estas malas noticias y viene una costumbre así, no, es que el tiempo está así, ya son los últimos tiempos, está malo, y ya no nos admiramos por nada, es que nuestro espíritu se está muriendo. Es que nuestro espíritu se está muriendo. Y si usted tiene pensado que la iglesia
que somos nosotros, que somos los que tenemos que llevar luz afuera? ¿O alguien está mal? ¿O Jesucristo o nosotros? Pero uno tiene que estar mintiendo. Y yo no creo que Cristo esté mintiendo. Yo no creo que la palabra esté mintiendo. Que el Señor nos bendiga. Por las divisiones internas. Mire, Amós 3:3 dice, Raulito, Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Esa es la pregunta que en esta noche nos hace el Señor. ¿Usted podría andar con un hermano que no está de acuerdo? ¿Puede andar o estar en la iglesia de un pastor que no está de acuerdo? ¿O el matrimonio? Sí. Amén. Esto es para todo. Es difícil. Mire, ¿sabe? Por eso en nuestra vida no tenemos resultados. Porque estudiamos la palabra, pero la estudiamos superficialmente. Por eso muchas veces cuando dicen leamos 5 o 6 capítulos hoy día o 2 capítulos, mire, me va a creer, yo no quiero estar en desacuerdo, pero los leo rápido, pero después me pongo a leerlo, porque yo me demoro un siglo en avanzar un capítulo. Porque el Señor me mete ahí en que yo me empiece a meditar. Porque la palabra, eso es lo que quiere la palabra, que nosotros meditemos la palabra. Cuando usted medita la palabra, nuestro cerebro está el lado izquierdo, que es la lógica, que es la que ha usado Satanás y que es la que se ha comido y que es la que ha hecho dormir a todo nuestro hemisferio derecho, es la que dice, ¿qué vaya a meditar? Tonteando. Si eso no es para ti. Y nuestra mente cae. ¿Ah? Y vamos a meditar en la palabra y nos quedamos dormidos. Y la palabra del Señor dice, meditarás de día y de noche. Andarás, no te apartarás ni a diestra ni a siniestra. Y haciendo todas estas cosas, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y nosotros decimos, ¿por qué siempre nos va mal? Pero está haciendo vida la palabra en nosotros. No podemos, hermano, tenemos que empezar a decir, Señor, yo quiero unirme a ti. Yo quiero unirme con mi hermano, yo quiero que seamos así como tu papá con Jesucristo, son un solo espíritu. Y Jesucristo dice, te pido que también ellos sean uno en nosotros y con nosotros. Pero usted, honradamente, ¿pensamos lo que está pensando Cristo? Tenemos la pasión que tuvo Cristo. Le pedimos al Señor que nos dé esa pasión. Ha llorado por lo que está pasando fuera. Eso es cuando Dios empieza a tocar nuestro corazón, hermano. Por eso que no tenemos resultados, porque no tenemos acuerdo. No hemos entrado en un acuerdo con el Señor y menos con los hermanos. La iglesia antigua era poderosa por lo mismo, porque dice que estaban siempre en el templo y en las casas hablando de la palabra del Señor. Y dice, y perseveraban, ¿sabe? Perseverar es un sinónimo de fe. Es un sinónimo de fe. Ellos, aunque no resultara, seguían. Y todos los días compartían todo lo que tenían. Cuando un hermano no tenía, ellos decían, yo tengo, yo le paso. Entonces tenían la doctrina de los apóstoles, tenían la oración, tenían la cena del Señor y tenían la comunión con el Espíritu Santo. Pero si hablamos de tener la comunión con el Espíritu Santo, ¿cuánto el Espíritu Santo nos está revelando lo que debemos hacer? Mire,
Si miramos todo eso, entonces tenemos que decir, ahora viene la parte buena, pero ¿cómo? ¿Cómo ahora podemos entrar en el acuerdo que Dios quiere que tengamos para ser victoriosos? ¿Cómo podemos hacerlo? Porque el pastor la otra vez decía, pero tenemos que entregar un mensaje en que nos entreguen las soluciones, ¿cierto? Dios pactó, le dijo todo esto al pueblo, pero ahora Dios nos está diciendo en su palabra que en el acuerdo lo que le pidiéramos al Padre lo va a hacer, lo que le pidiéramos, ¿ya? En acuerdo. Mire, el profeta Amós dice, o nos recuerda, que la comunión y la unidad entre dos personas, que no solo se trata de caminar juntos físicamente, sino también de estar en armonía y acuerdo en los aspectos importantes de la vida. Eso es entrar en acuerdo. Cuando dos personas comparten los mismos valores, creencias y objetivos, es más fácil caminar juntos y construir una relación sólida y duradera. La comunicación, la confianza y el respeto mutuo son fundamentales para mantener esa unión y trabajar juntos hacia un nuevo propósito. Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Tener comunicación, tener valores, creencias. Tenemos que construirlo. ¿Sabe, hermano? Yo quiero que esta noche podamos salir aquí con el deseo, con la sed de decir, yo tengo que entrar, Señor, en un acuerdo primeramente contigo. Primeramente contigo. Pedirte perdón porque he fallado. Seguimos fallando, pero el Señor es tan misericordioso que Él nos perdona y nos perdona. Y mire lo que nos dice el Señor. Si dos se pusieran de acuerdo, pero dice, este cabeza dura no quiere entender. ¿Cómo no van a poder ponerse de acuerdo? ¿Cómo no nos vamos a poner de acuerdo? Hermanos, comencemos a entrar en un acuerdo como el Señor quiere. Mire, una vida de oración para empezar a entrar en un acuerdo. Empieza a entrar en una vida de oración. Porque la palabra dice, si dos se pusieran de acuerdo para pedir al Padre cualquier cosa, y todo lo pedimos a través de... ¿Cómo lo pedimos? La oración, ¿no es cierto? Pedid y se os dará, buscar y hallaréis. Llamad y la puerta se abrirá. Pero ni siquiera queremos hacer eso. Mire, para poder alcanzar un acuerdo tenemos que tener una vida de oración. Fe en Dios y obediencia. Nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho tener fe. Y tenemos que luchar por romper eso, porque dice que en este tiempo la fe de muchos va a decaer. Porque estamos viviendo los últimos, no los últimos tiempos, estamos viviendo los últimos días aquí en la tierra. No sé si no nos hemos dado cuenta, pero estamos viviendo, hermanos, los últimos días. Afine su oído. Empecemos a entrar en una relación con el Espíritu Santo. Porque dice que va a sonar al final trompeta. Pero hay que oírla. Hay que oírla. Y si usted ha leído la parábola de las 10 vírgenes, las que no tenían comunión con el Espíritu Santo, se le apagó sus lámparas y quedaron fuera, ¿no es cierto? No me pregunte más. Pero muchas veces esa es la condición del pueblo del Señor. Cuando las lámparas están llenas de aceite es porque ellos están en una relación, en una comunión con el Espíritu Santo. Las otras que no tenían y también eran vírgenes, o sea, también del pueblo del Señor. Aquí está hablando de creyentes. Es porque su relación con el Espíritu Santo no es la correcta. Y Cristo nos va a decir, no os conozco.
Nunca tuviste intimidad conmigo. Sí, hermano, eso es lo importante. Por eso es lo importante lo que decía el hermano Andrés. La salvación requiere una responsabilidad tremenda. Mire, entonces, ¿cómo podemos entrar en el acuerdo que Dios quiere? En una vida de oración, fe en Dios y obediencia, santidad e intimidad con el Señor. Y que Cristo esté en nosotros. Mire, la etimología de la palabra de acuerdo, la etimología es la génesis, o sea, el origen de la palabra, para que lo entendamos, ¿ya? La génesis o el nacimiento podríamos decir, la raíz de la palabra acuerdo significa unir los corazones. Unir los corazones. Por lo cual el poder del acuerdo está en unir los corazones con otros y así juntos los corazones de cada uno de los cristianos unidos, unirnos al de Cristo. Eso es lo que Dios espera. En clamor al cielo en el nombre de Jesús. Y lo notorio que en el acuerdo encontramos una fuerza multiplicada. Tenemos que darnos cuenta que cuando oramos en acuerdo con otras personas todo es más fácil. Si yo solo llevo la carga o usted solo lleva la carga, es mucho más pesada, ¿cierto? Esto es como cuando llevamos, no sé, pues si levantamos una puerta y la puerta es pesada, si la levanta uno va a llegar apenas, va a durar 2 o 3 metros. Pero si la llevamos entre 5 o 6, no hay problema. El acuerdo real tiene que ser como una armonía que nazca desde lo más profundo de nuestro corazón. El acuerdo, para que funcione, tiene que ser como una sinfonía, una armonía. Es como el reloj, como un grupo de la sinfónica. Usted ve que hay no sé, pues hay de repente 50, 100 músicos en una banda, todos tocando instrumentos diferentes, pero se escucha armoniosamente. A eso es lo que tenemos que llegar nosotros como hijos del Señor. Somos todos diferentes partes del cuerpo. Tal vez uno es la parte de la mano, el pie, todo, pero tenemos que caminar armónicamente. Somos un cuerpo con diferentes miembros. La cabeza es Cristo, ¿no es cierto? Pero Él nos dirige y caminamos. Pero cuando el pie le dice, no, yo no quiero ir para allá. La mano le dice, yo no quiero tomar eso. Estamos en desacuerdo. En lo espiritual ocurre lo mismo. Ocurre del mismo modo, a través del acuerdo con otros al unirnos en lo que pedimos al Señor. El poder del acuerdo hace que, mire lo importante, el poder del acuerdo hace que todo es diferente a cómo se hace en la tierra. El poder del acuerdo hace que 1 más 1 no sea igual a 2. Tomémoslo bien esto, mire. 1 más 1 no es 2. En la matemática de Cristo es 3. Porque si estoy con otro hermano y no está Cristo en medio, no sirve de nada. No sirve de nada. Amén. Una carga compartida pesa menos. Orar a Dios es el gran secreto en tiempos difíciles y aún más cuando nos unimos. Aunque muchas situaciones que nos tocan vivir nos llevan a desacuerdos, por lo que Dios nos enseña al poder espiritual para tenernos y desarrollarlos en el acuerdo que Él quiere, en el poder que Él quiere. Mire, toda nuestra vida muchas veces es una vida de desacuerdo. No sé si pueden irse poniendo en pies. Pero miren, no hemos sido efectivos porque esta es una de las llaves que Dios nos ha dado. Hermanos, ¿sabe? Yo siempre le he dicho a los matrimonios, mire, yo en mi matrimonio, no voy a decir que mi matrimonio ha sido un matrimonio de cantar y coser, como se dice vulgarmente. Hemos tenido muchos problemas y muchas veces a punto de separarnos. Es más, muchos años atrás,
yo había dicho a mi esposa, me voy, ya no sigo contigo. Y vino un pastor de Argentina que no me conocía. Y cuando yo me iba a ir después de la palabra, él corrió hacia mí y me dijo, tengo una palabra para ti. Y me dijo textualmente todo lo que el día anterior yo le había dicho a mi esposa. ¿Cómo yo no voy a creer en el Señor? Entonces por eso yo digo, el principal acuerdo, los matrimonios, no nos hemos dado cuenta del poder que tenemos. Si dos se pusieran de acuerdo, ¿sabe por qué el diablo le hace tanta lucha a los matrimonios y quiere separar y destruir los matrimonios cristianos? Es porque si el matrimonio logra colocarse de acuerdo en lo que Dios quiere, son una bomba. Somos una bomba, pero no lo creemos. Es más fácil de repente separarse. Es más fácil dejar a mi esposo o a mi esposa ahí. No hay caso con ella, no puedo seguir, no puedo continuar. Es más fácil. Pero el Señor dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán, ¿no es cierto? Los dos. Y ya no serán más dos, serán uno solo. O sea, estamos obligados a pensar igual en lo que Dios quiere. Si andamos en la presencia del Señor como el Señor quiere, vamos a tener que andar en acuerdo y entrar en un acuerdo que es lo más fácil en Cristo. ¿Por qué nos cuesta tanto tener acuerdo con nuestra pareja, con nuestra esposa, con nuestros hermanos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque nos hemos puesto, individualistas. Hasta en el matrimonio. Hasta en el matrimonio nos hemos puesto individualistas. Y el Señor quiere hoy día romper. Hoy día, si tú puedes cerrar tus ojos y decirle, Señor, yo quiero hoy día, los que se han casado, yo quiero hoy día entrar en un acuerdo. Desde hoy día yo quiero entrar en un acuerdo con mi esposo, con mi esposa. Desde hoy día yo quiero entrar en un acuerdo con mi hermano. Si hay un hermano que estoy viendo que hay problemas, que hay dificultades con mi vida, yo le voy a decir, Señor, llévame para adquirir un acuerdo con este hermano. Quiero entrar en tu presencia. Quiero ver resultados en mi vida, Señor. Pero si no entramos en la intimidad con el Señor,